Buenas, ¿qué tal? Manuel, Conchita, aquí estamos dispuestos a echar un ratito, ¿verdad? Frías, aquí tenemos ya nieve en los altos. Estamos cerca de los 1200 metros. Por Los Santos, la nieve en los altos. Por San Andrés, la nieve en los pies. Así que estamos cumpliendo con lo que se nos manda. Estamos fenomenal. Bueno, ¿cómo estáis? Socio de vendrá, no sé, está por ahí en la calle, ya vendrá. Hombre, don Luis, buenas. Es curioso la cantidad de amigos que uno se encuentra por aquí, ¿verdad? ¡Oh, qué tremendo! Bueno, fenomenal. Pues nada, a ver si están dando ahora las 8 en el reloj de la torre, vamos, de la torre, no tenemos torre, en el reloj de la iglesia de la Serna. Buenas y santas tardes, don Luis. 2 grados. Bueno, aquí tampoco andaremos mal, Conchita, pero en fin, aquí andaremos. Ela. Ahora esto no se baja la cremallera. Bien, perfecto. Ahora sí. Pues nada, aquí interesante el tema de la liturgia de hoy, porque son cosas pequeñitas, pero que yo creo que nos van a dar mucho enjundia. Hola, México, Humberto Reyes, Gabriel Tourné, que nos conocemos desde hace años y años, ¿verdad, Gabriel? Años y años. Don José Alberto, buenas tardes, noches. Hola, Antonio, tengo pendiente mandarte un correo. A ver si mañana tengo un ratito. Que tengo unos días, unas noches, José Alberto. A ver si te mando un correo, tengo algunas cositas pendientes. Bueno, pues si os parece, como es nuestra costumbre, estamos un grupito bueno de gente. Vamos a comenzar rezando una de María, porque aquí lo que hacemos es para gloria de Dios y para gloria de María. El resto no nos sirve de nada. Pues comenzamos la charla de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, seguimos nosotros más conciliares que nadie, ¿eh? Más conciliares que nadie. Y estamos, pues, hablando de una de las constituciones grandes del Vaticano II, que es la Constitución Sacrosanctum Concilium. Y ya vamos por el punto 9, porque como no tenemos prisa, vamos despacito, despacito. El punto 9, que va a volver a recordarnos lo que es la misión esencial de la Iglesia. En clase de teología, cada profesor nos dejaba muy claro que esa asignatura era siempre la más importante. Para el de la liturgia, para el de pastoral, y para el de Biblia, y para el... Efectivamente, la liturgia es muy importante. Lo hemos dicho desde el primer día, que es que además es lo que uno más vive, más participa y más conoce. Pero el número 9 nos dice que la liturgia es importante, pero no agota toda la actividad de la Iglesia. Es decir, que si nos dedicáramos únicamente a decir misas, pues tampoco estaríamos cumpliendo con nuestra misión. Porque antes de la liturgia es necesario que las personas, los hombres, sean llamados a la fe y a la conversión. Y aquí nos viene muy bien escuchar las palabras de la carta del apóstol San Pablo a los romanos,
que recoge la Sacrosanto Concilio. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en él sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Desde el primer número de la Sacrosantum Concilium se habla de la conversión. La clave de la Iglesia, de los creyentes, es la invitación a la conversión. Pero fijaos aquí lo que dice el Sacrosantum Concilium, que a lo mejor nos sorprende porque pareciera que va un poco en contra de lo que oímos hoy, ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Luego, en la esencia de la Iglesia está la predicación de la fe. La predicación expresa de la fe. Recuerdo que en una ocasión un supuesto catequista, de los que en lugar de catequista preferían ya autodenominarse monitores, me decía: nosotros a los niños no les hablamos nunca de Dios. Hablamos de valores. Y si descubren a Dios, lo han descubierto. No, perdone, no. ¿Cómo invocarán si no creen? ¿Y cómo creerán si nadie predica la fe? Luego, en la esencia de la Iglesia está la predicación de la fe. Se llame proselitismo o se llame lo que sea. Y renunciar a predicar la fe es renunciar a nuestra esencia de católicos. A los no creyentes, sigo con el concilio, la Iglesia les proclama el mensaje de Cristo para que todos los hombres conozcan, atentos, al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Sí, es que el concilio dice que solo hay un Dios verdadero y su enviado es Cristo. Pero ¿no son iguales todas las religiones? Según el concilio, no. Solo hay un Dios verdadero. Que al que no lo ha conocido, pobrecito mío, pero solo hay un Dios verdadero. Lo dice el concilio. Y de solo hay un Dios verdadero y lo hemos conocido, entiendo que tendremos una responsabilidad de comunicarlo a los demás, de predicar la vida en Cristo y de enseñar a la gente a cumplir cuanto mandó Cristo. El concilio. Proclamar la verdad, que se conviertan y vivan según Jesucristo. Esto lo dice el concilio. Oiga, es que el concilio dice que no hay que... dice lo que dice. Dice lo que dice. Que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero. Me vendrá alguien explicando que es que el espíritu del concilio. Yo del espíritu no entiendo nada. Entiendo lo que es el concilio. Que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Mira que el concilio es tenaz, ¿eh? Como dice Conchita, un concilio muy preconciliar. Qué cosas, ¿no? Volvemos a la liturgia. Entonces, ¿la liturgia qué es? Cumbre a la que tiende toda la actividad de la Iglesia y fuente donde emana toda su fuerza. Entonces, cuando vamos convirtiéndonos y creyendo en Cristo, eso nos lleva a celebrar la liturgia, nos congrega en la liturgia. La liturgia es la gran celebración de los creyentes y a la vez es fuente de donde mana la fuerza de la Iglesia. Fijaos que cuando la gente cree y se convierte, es convocada para celebrar la liturgia. Y de esa misma liturgia saca fuerza para toda su vida apostólica. Y ahora me hago yo una reflexión.
¿Cuántas actividades apostólicas conocemos que han sido un fracaso total? Decimos, bueno, tenemos grupos de primera comunión, grupos de confirmación, grupos de jóvenes, grupos de adultos, que no sacamos fundamento de ellos, que según se forman se deshacen. ¿Qué ha pasado? Quizás que han sido grupos, pasa muchas veces, que tienen mucha reunión, mucha acción social, mucho trabajar, mucho hacer cositas, pero no tienen vida litúrgica y sacramental. ¿Qué hacen los jóvenes? Pues se reúnen, tocan la guitarra, van al asilo, besan viejecitas, colaboran con Cáritas, hacen campamentos con los niños. ¿Tienen vida litúrgica y sacramental? Si no la tienen, ni han sido congregados para donde tienen que llegar, que es la celebración de la fe. De la fe. Y no se evitan. Claro, Dios, Jesús del amor, no es más que un solo Dios, no es más que un Dios. Eso con la filosofía en la mano. Si Dios es el ser superior, no puede haber muchos seres superiores. Luego hay un solo Dios. Otra cosa es ese Dios cómo es. Y ahí no tenemos nada que ver en Irán con los católicos. ¿Cuál es la diferencia entre el catolicismo y otras religiones? Que nosotros creemos en el Dios que se ha revelado a sí mismo y el otro en el que ellos se piensan. Y no es lo mismo, ¿eh? Si Dios hay uno solo, el Dios del que creyeron los aztecas, ese es un Dios, pero los aztecas lo entendían de una manera muy distinta. Por tanto, el único Dios verdadero, Dios que se ha revelado a sí mismo. Otros son intuiciones que más o menos van haciendo. La liturgia. Los trabajos apostólicos, dice el concilio, se ordenan a que un día los convertidos y bautizados se reúnan para alabar a Dios en medio de la iglesia. Y la liturgia hace que los fieles vivan lo que recibieron en la fe. Y dentro de la liturgia, la Eucaristía. La Eucaristía es plenitud del convertido, celebramos la Eucaristía, y es además impulso que nos manda a la evangelización. De la liturgia, dice el concilio, sobre todo de la Eucaristía, llega a nosotros la gracia y nos santificamos en ella. Entonces, los convertidos celebramos la fe en la iglesia y de esa celebración de la fe obtenemos la gracia suficiente para ser después apóstoles del Evangelio. Esto es la liturgia. Pero en cualquier sacramento siempre se dice que su eficacia depende de dos cosas. Depende de la acción de Dios y depende de las disposiciones del ser humano. Por eso aquí dice el concilio, el número 11, necesidad de las disposiciones personales. No hay... Quien más participa en la liturgia son los bancos de la iglesia y no se convierten ni dan fruto. A la liturgia hay que ir con recta disposición de ánimo, colaborando con la fuerza de Dios y vigilando los pastores. Fijaros que el concilio habla de vigilar. Qué cosa más preconciliar, ¿no? Los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Sería interesante que alguien se preocupara de buscar en el documento del concilio cuántas veces aparece la palabra vigilar. Que suena preconciliar, ¿verdad? Vigilar.
Porque el concilio lo emplea muchas veces. Por ejemplo, en liturgia. Los pastores. ¿Qué deben vigilar los pastores? Que la acción litúrgica se observe las leyes relativas a la celebración válida y lícita. No solo válida, válida y lícita. Porque si yo consagro sin casulla, la consagración es válida, pero estoy rodando la licitud del sacramento. Entonces los pastores tienen que vigilar, por una parte, para que la celebración se haga según las leyes relativas a ella misma. Es problema, pues, de los pastores, y cuanto más altos más, que se celebre bien y que se cumplan las leyes. Es decir, ¿qué dice el ritual de los sacramentos? Esto, celébrese según manda el ritual de los sacramentos. Ustedes, fieles cristianos, tienen derecho a ser tratados como adultos. Y ser tratado como adulto tienen derecho a ser tratados como manda las leyes litúrgicas. Ustedes no son unos niños que tengan que aguantar los caprichitos del señor cura de turno, que cambia textos, cambia signos, cambia lo mandado para hacerlo según él más cercano, más entretenido y más solidario y más inclusivo. ¿Y cuántas veces los pastores o no se preocupan de las leyes o se preocupan solo de ellas en una dirección? Es curioso que existan tantísimas dificultades para celebrar con el misal de San Pío V, tradiciones custodes, que está dando mucho que hablar, mientras que se tolera ampliamente un montón de chorradas litúrgicas sin que nunca pase nada. En internet pongan en Google abusos litúrgicos, simplemente pongan fotos y verán cómo celebramos algunas veces la liturgia de la Iglesia. ¿Dónde está ahí la vigilancia de los pastores para que se cumplan las leyes según están mandadas? ¿Dónde está ahí? Eso sí, de repente descubren a un sacerdote o dos, tres celebrando con el misal de San Pío V y te cae la del pulpo porque, claro, las leyes relativas a no sé qué. Si las leyes no son válidas, que se cambien. O que digan, los obispos promoverán la creatividad litúrgica y la aceptaremos. Pero lo conciliar es que los pastores vigilen que se celebra correctamente. Eso es conciliar. Lo puramente conciliar del Vaticano II es que los pastores vigilen, que se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita. Bueno, si con echar agua por la cabeza de un niño el sacramento es válido, si es válido y lícito. Háganse las cosas bien. Y dice después otra cosa que también tiene mucho que decir y estudiar. Que los pastores vigilen también para que los fieles participen en la liturgia, atentos, consciente, activa y fructuosamente. La participación en la liturgia es algo que la inmensa mayoría del pueblo de Dios no entiende en qué consiste. Por cierto, ¿me seguís viendo? Porque tengo la impresión de que esto se ha parado. ¿La transmisión sigue llegando bien? ¿Me podéis decir algo? Sí, vale. Parece que sí. Bien. Decía entonces que en la liturgia se tiene que celebrar correctamente y además hay que invitar a los fieles para que participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Un matiz importante. Participar en la liturgia no es hacer muchas cosas. ¿Cuántas veces en la celebración nos dicen, bueno, hombre, lo que hace falta en las misas es que los niños participen mucho?
¿Y cómo entiende la gente que los niños participen mucho? Pues que los niños hagan muchas cositas. Es decir, 8 peticiones, pues 8 niños para que los niños participen. Y 6 niños llevando las ofrendas. Y 4 niños pasando el cesto. Y 3 niños en el altar con el sacerdote. No. Eso no es participar. Participar no es hacer muchas cosas. Más aún, cuantas más cositas se hacen, menos se participa. ¿Sabéis qué es participar en la Eucaristía? Pues que sale el sacerdote y hay silencio. Y el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, y un clamor responde, y con tu espíritu. Puede ser participado en una misa en la que los niños, los mayores, hacen 20 cositas, pero dice el Señor ten piedad y no te responde nadie. Eso es una misa participada. Una misa participada es aquella en la que al iniciar una oración presidencial dices oremos, guardas unos segundos de silencio y no se oye una mosca. Una misa participada es aquella en la que llega la consagración y la gente se pone de rodillas, salvo dificultades físicas, evidentemente. Eso es una misa participada, que es una participación consciente, sé a lo que voy, activa, porque una participación activa no es hacer cosas, es hacer en cada momento lo que hay que hacer. Y claro, si nos empeñamos en que haya 20 niños haciendo cositas, al final, eso es un guirigay. El otro día, la misa en Braojos. Bueno, una niña de 5 o 6 añitos que se ofrece para pasar el cestillo. La niña no tiene idea de pasar el cestillo, ni la ha pasado nunca, ni nadie la acompaña. Con lo cual aquello fue un guirigay. Iba a un banco, se perdía, luego una señora la llamaba, la otra señora la volvía a llamar, luego salía la madre y tal. Con lo cual, la supuesta participación de la niña significó que la niña no se enteró y a los demás nos puso de los nervios. Misa participada, que lean los niños. Perdón. Si los niños no saben leer bien, que no lean. Que la palabra de Dios no es un texto para que se entretengan los niños, es la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes, cuando llega a casa una notificación de Hacienda o una carta certificada, se la da al niño para que la lea en voz alta? ¿La leen ustedes? Amigo, prega la palabra de Dios y como aquí de lo que se trata no es de escuchar las palabras, sino de que los niños participen y se entretengan. Pues que lean los niños. No nos enteramos de nada, pero que lean los niños. Que lean los niños. Bien, por tanto, la liturgia bien celebrada y una participación que consiste en hacer cada uno en liturgia lo que le corresponde hacer. Esta tarde he celebrado misa en la Serna. He puesto el antiguo de la misa. En misa hemos estado 5 personas. ¿Ha sido misa participada? Muchísimo. La gente se arrodilla, reza, hace silencio, muy participada. ¿Y las misas con tantas cosas son más participadas? No. Son más entretenidas. Pero es que la misa no es un festival de teatro para entretener a los niños. Y la misa de comunión nunca es el festival de fin de curso de catequesis. Nunca. Confundir participación con hacer muchas cositas es el gran error de la liturgia de hoy. Es el gran error. Y esto
¿Qué pasa con...? No, vamos a hacer cosas para que la gente participe. Que no. Cuando llegas a la celebración y dices, Señor, ten piedad, y la gente aclama diciendo, Señor, ten piedad, dice, esto es una misa participada. Lo otro es perder el tiempo. Y esto lo dice la liturgia. Pero para esto hay que educar a la gente. Y para esto hay que estar dispuesto a que te digan, qué raro es usted. Señor, a mucha honra. Y a mucha honra. Preguntaos incluso una cosa. De las misas tan participadas, donde hasta los niños dan palmas y mueven las manitas, ¿salís con más ganas de Dios o salís cabreados? Yo que de esas misas salgo cabreado. De esas misas salgo cabreado. Por ejemplo, de vez en cuando me voy a un monasterio de retiro. A veces he ido a Tulebras alguna vez. Son monjas del Cister. Y cuando voy celebro la misa para ellas y rezo el oficio con ellas. Bueno. Oigan, las monjas cantan lo que tienen que cantar, rezan lo que tienen que rezar, hacen los silencios que tienen que hacer, están en lo que tienen que estar, y yo salgo lleno de Dios. Si yo voy a una misa con las monjas de Yeso Comunio, salgo lleno de Dios. Y vas al locutorio de las monjas de Yeso Comunio, y aquello es un jolgorio. Y cantan, y saltan, y bailan, y mueven las manos, lo que queramos, estamos entre amigos. Llegas a la liturgia cuidadísima en las posturas, en los gestos, y sales lleno de Dios. Ahora vas a algunas misas tan participadas y sales de los nervios, porque el niño sabe leer, el otro da palmas, el otro no sabe, el otro da los nervios. Entonces, claro, ¿qué es la liturgia? Voy incluso a otra cosa más. Que esto me lo decía incluso en una ocasión un obispo, me lo decía. A nuestras iglesias viene mucha gente que no es creyente por motivos sociales. Porque, hombre, quien más y quien menos, pues tiene que ir a un funeral, o a una primera comunión, a una boda, pues porque el que se ha muerto tienes que ir. Y vas a la celebración. Y te encuentras pues al cura ocurrente, simpático, cercano, que se carga la lectura, hace luego un gesto, hace no sé qué, todo el mundo está en el cielo y tal. Vas a una primera comunión. Primera comunión. Y resulta que sale el niño, luego sale el otro niño, luego saca no sé qué, luego saca no sé cuánto, luego está lleno un globo, luego cogen una cintita, luego cogen otra cintita, luego cogen no sé qué, luego cogen no sé cuánto. El no creyente que llega y ve aquello dice, pues si esto es lo que se hace, no me estoy perdiendo nada. No me estoy perdiendo nada. ¿Por qué, Edgar, acude mucha gente a la misa de San Pío V? Pues porque hay seriedad. Sabes a lo que vas. Y aunque la misa se diga en latín, no necesitas comprender el idioma, porque dentro de lo que es la liturgia, el idioma no es lo más importante. Aunque no captes el idioma, tú ves las ceremonias, los ornamentos, el incienso, los gestos, de forma que si un budista, que no sabe la palabra de español ni de latín, entra en una celebración de la de San Pío V y ve el ambiente, la gente rodilla, está colocada, y en un momento determinado ve que todo el mundo se pone de rodillas, se enciende una vela, se toca la campanilla, el sacerdote se arrodilla, se levanta la casulla y dice, no sé qué está pasando aquí,
Pero debe ser la leche porque hay que ver aquí los gestos que están haciendo. ¿Gestos? Porque las palabras son más importantes. Yo creo que se contó un día, hace 4 o 5 años, no sé cuánto fue. De repente, bueno, pues me invitan a un viaje a Armenia. Que yo casi no sabía ni dónde estaba aquello. Pero bueno, Armenia, pues Armenia. Y una mañana entramos a una iglesia. Estaban haciendo el oficio de la mañana un diácono, un subdiácono y una viejecita. Ay, amigo. El diácono y el subdiácono mirando al altar, con sus ornamentos de arriba abajo. La viejecita con su velo y su misal. Cantando el oficio de la mañana, en armenio evidentemente. Aquello impresionaba. Porque en la liturgia, hablando de participar, hemos decidido cargar todo el peso en la palabrería. Cuando resulta que la liturgia es un conjunto de gestos, palabras, silencios. Pero claro, las personas, cuando nos comunicamos, lo menos importante son las palabras, son los gestos. Si yo cojo ahora mismo y le digo a uno, pero ¿cuánto te quiero? La entiendo de manera, pero si le digo, ¿cuánto te quiero? He dicho las mismas palabras, pero estoy diciendo cosas diferentes. Y en la liturgia, las palabras son lo menos importante. Pero estamos viendo una liturgia que es pura verborrea, sin gestos. Y entonces, verborrea, y gestos, que hemos quitado los gestos solemnes de adoración, convertidos en meros gestos humanos de entretenimiento. Entonces, por favor, yo quisiera que quedara clara una cosa. Participar no es hacer cositas, es estar en lo que hay que estar. Sacerdotes y fieles, es estar en lo que hay que estar. Y cuando uno, digo los sacerdotes, que uno por ahí me estará escuchando, tiene la humildad de coger el misal, leérselo, preparar la misa, preparar las rúbricas y celebrar cuando manda el misal, la liturgia es una liturgia importante. Y cuanto más dejamos el misal, más tonterías cometemos, más trivializamos las cosas y menos importancia tiene. Y hablamos de humildad, pero a veces los sacerdotes somos tan listos que decimos, dirá el misal lo que diga. Un misal que recoge una tradición de 20 siglos refrendada por un concilio por 20 sitios. Y llega uno y dice, ay amigo, yo no lo necesito, porque ese más de cardenales, obispos, dicasterios y congregación para sacramentos. Y hago lo que me da la gana. Porque eso es el espíritu del concilio. Mentira. Y veremos más cosas. Entonces, cuando estamos hablando de las necesidades, de la necesidad de disposiciones personales, estamos diciendo que la liturgia necesita que se cumplan las leyes y que se participe activamente como se tiene que participar. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que en algunos momentos y en algunos sitios se ha deformado de tal manera lo que es la liturgia y la participación que hoy la gente no entiende. Y les parece que lo trivial sea normal. Quizás sea también consecuencia de los tiempos. La gente vive sin estudiar, sin leer, sin conocer nada. La última cosa sobre participar. La liturgia tan participada que hacemos
digamos, tan divertida, entre otras cosas, ha conseguido algo. Y es que los niños hagan su primera comunión y la última. Es decir, los niños van a misa. Mientras hay catequesis con mucho esfuerzo, acaba la catequesis y nunca más. Pero no hacemos una liturgia tan buena, tan participada, tan bien preparada. Oiga, y ahora que no me oye nadie. Los niños que van con sus familias a las misas por el modo extraordinario siguen yendo en verano, ¿eh? Los niños de nuestras misas divertidas en verano no va ni uno. Simplemente para que lo pensemos. Y sin embargo, se toleran estas misas raras y se miran con muchas sospechas las misas por el modo extraordinario. Oigan, esto no es serio. Esto no es serio. No es serio a no ser que queramos cargarnos la Eucaristía. Hombre, que entiendo que no. Voy a ser bueno. Ay, me lía mucho, pero creo que esto voy a dejarlo claro. Bueno, habla después esto de liturgia y ejercicios piadosos. A raíz del concilio, hubo gente que decidió reírse de las prácticas de piedad. Se suprimieron procesiones, hermandades, cofradías. El rosario, en algunos ambientes, incluso en muchos seminarios, estaba considerado como algo negativo. Es decir, los seminaristas que rezaban el rosario se los veía como sospechosos de, en fin, la exposición de Santísimo, ¿para qué? Las novenas, qué tontería. Pero claro, ¿qué ocurre? Que las personas necesitamos expresar nuestra fe de muchas maneras. Y si quitamos la expresión de la fe, entonces ¿con qué nos quedamos? Es como si alguien me dice, no, una pareja de novios que no se llamen, que no se hagan regalos, que no se manden tarjetas, que no se feliciten los cumpleaños, porque el amor todo lo puede. Mire usted, la gente necesita decirse que se quiere. Usted me está diciendo una pareja de novios donde no se van a ver, no se van a dar un beso, no se van a hacer regalos, no van a intercambiar mensajes. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues acabó el concilio, quitemos todas las cosas de piedad. Pues miren, entre quitar los ejercicios piadosos, las prácticas piadosas, y hacer una liturgia tan divertida, tenemos las iglesias vacías. Y después de 50 años, ahora, ¿qué es lo que sigue congregando a la gente? Después de 50 años, pues ya ven, hemos vuelto al rosario, hemos vuelto a las procesiones, hemos vuelto a las novenas, hemos vuelto a la exposición del Santísimo. Uy. Y no hemos sido capaces de inventar otras cosas. Lo único que hemos inventado del concilio para acá ha sido reunirnos mucho. Reunirnos mucho. Y muchas veces, sin saber para qué. Reunirnos mucho, nos reunimos, ¿para qué? Para hablar. Y unas reuniones además en las que nos decían, lo importante es que la gente hable. La gente no sabe nada. La catequesis no es solo que hablen, es que aprendan. No, que hablen. Y no nos lleven la contraria, pero nos enfaden, que hablen. Sin formación y sin prácticas piadosas. ¿Y ahora qué? Si yo me sé la disculpa, claro, no vienen nunca y ahí los tienes, que luego el día de la Virgen vienen. ¿Y por qué no los miras al revés? No vienen nunca, pero siguen viniendo a la Virgen. No vienen nunca, pero luego vienen al funeral. Pues chico, no vienen nunca, pero al menos al funeral siguen viniendo. Sí, Beatriz, antes se reunían, pero era muy distinto. Cuando estaban los círculos de hijas de María, los círculos tal, eran charlas de formación pura y dura y donde la gente se formaba muy bien. Y hoy,
mis viejecitas de Bravo con sus 80 años se saben el catecismo, porque se reunían a aprender el catecismo. Ahora aquí nos reunimos para hablar. Gente de 60 años para abajo no le sabe el catecismo prácticamente a nadie, mientras que los mayores lo sabían. Pero claro, nos hemos encontrado con unas personas que no conocen la doctrina y a las que en muchos casos se les ha dado una liturgia falseada. A ver, Edgar, sinodalidad. No me tires de la lengua con el tema de la sinodalidad, que vamos a terminar mal. La sinodalidad no es más que ser más autoritarios que nunca, con un barniz de escucha y acogida democrática. Claro, Beatriz, pero se acuden a la BBC bodas, bautizos y comuniones y entierros. Y cuando llegan ahí se encuentran algo medio serio, algo se empieza. Pero será la primera comunión para estallar globos, una boda diciendo qué bonito que los novios están aquí, que tienen ya una comunión, y el bautizo, qué más da, y el entierro, todo el mundo en el cielo. Pues, la sinodalidad está ahí tan de moda. Es, hablen. ¿Os digo lo que me malicio? ¿Os digo lo que me malicio de la sinodalidad? Que el documento final del sínodo está medio preparado. Que además no me parece mal. O sea, ¿qué es el sínodo? Damos al Santo Padre lo que pensamos, luego el Santo Padre hace con ello lo que quiere. Es el derecho canónico. Pues hágalo, pero no me complique la vida. Mira, William Fernando, sobre sinodalidad, yo he dicho lo siguiente. Yo no tengo ningún problema en reunirme con dos condiciones. La primera, que pregunten al pueblo de Dios de qué quiere hablar. ¿De qué quiere hablar? Pues a lo mejor está que el pueblo de Dios de lo que quiere hablar es de liturgia, o de por qué están las iglesias vacías, o de los dineros de la iglesia, o qué se va a hacer con los curas alemanes que se dedican a bendecir públicamente a parejas gays. Entonces, yo digo una cosa. Yo estoy dispuesto. Primero, se me dicen, usted elija de qué quiere hablar. Yo hablo. Y después pido una segunda cosa, que realmente se respete mi libertad de expresión. ¿Es que no se respeta? No. Yo me junto con un grupo de sacerdotes y les digo, a mí lo de sínodo me parece una bobada. Mi opinión. Y me dicen, hombre, Jorge, es que eso no se puede decir. Ah, es que eso no se puede decir. Luego yo puedo decir solo lo que se puede decir. No me interesa. Digo más. Muchos me conocen del blog, leeréis el blog de vez en cuando. Algunas veces me tiran de las orejas. Hombre, Jorge, es que has dicho unas cosas, es que eso no se puede decir, es que esto hay que tener cuidado con lo que se dice. Y dices, perdón, pero yo he dicho algo en contra de la doctrina de la Iglesia, en contra del Santo Padre. Yo he opinado en lo opinable. Y ustedes me dicen que vamos a hablar de lo que ustedes manden y que solo puedo hablar de lo que, en la forma que ustedes quieran. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Yo. Ahora usted me dice, vamos a hablar del estado de la liturgia en la iglesia de hoy. Yo voy mañana. Vamos a hablar del fracaso de la catequesis. Voy mañana. Vamos a hablar del relativismo moral y dogmático. Yo voy mañana. Y digo lo que me parece. Ahora, ir para hablar de lo que usted quiera y diciendo lo que quiera escuchar, pues no me merece la pena. Prefiero pasar al socio, que es mucho más comprensivo. Bueno, termino.
El concilio número 13 recomienda los ejercicios piadosos del pueblo cristiano. Hombre, con tal que sean conformes a las normas de la Iglesia, evidentemente. Sí, los ejercicios piadosos del pueblo cristiano. Por ejemplo, el rosario, el Vía Crucis, las novenas, la exposición, las 40 horas, las procesiones, lo recomienda el concilio. Al final va a resultar que el concilio es muy conservador, que el concilio es muy tradicionalista. Y que cuando uno fomenta una novena, un rosario, un Vía Crucis de las 40 horas, es más conciliar que nadie. Anda, que no lo sabían. ¿A que no lo sabían eso? En una ocasión, termino ya, pasó un sacerdote a la capilla de la adoración perpetua que yo tenía en Tres Olivos. Y me dice, hombre, esto de la adoración al Santísimo no es muy conciliar, pero si a la gente le gusta. ¿Perdón? ¿Cómo querés conciliar? ¿Y esto que dice de que se recomiendan los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, entonces eso qué es? ¿No conciliar? ¿No tenéis la sensación de que nos están tomando el pelo con el espíritu del concilio? Que nos están vendiendo un concilio que es mentira. ¿No tenéis la sensación esa? Y lo curioso de este concilio que nos han vendido es que los frutos son terroríficos. Tenemos en muchísimos sitios los seminarios vacíos, las congregaciones religiosas deshechas. Tenemos la gente, o sea, no va a misa ya en Bisporia ni en los entierros. Pero seguimos fomentando el espíritu del concilio. ¿Dónde hay gente joven? En las parroquias más tradicionales, en los conventos más tradicionales, en los monasterios más tradicionales, en las liturgias más tradicionales. Pues vamos a cargarnos lo tradicional para hacerlo más moderno. En fin, pues ustedes mismos. En fin, tarea que hay que cenar. Tarea que tenemos que cenar. Semana que viene. A ver, las gafas que no veo nada. Del 14 al 20, inclusives. Necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Del 14 al 20. Perfecto. Socio, ¿dónde estás? Me parece que socio esta noche se ha quedado en huelga y debe estar por su cuenta. Oye, que nos lo pasamos bien, ¿verdad que sí? San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo era el que decía, un alma es suficiente diócesis para un obispo. Y yo digo, y una persona es suficiente parroquia para un párroco. Que la semana que viene más, ¿eh? Y ánimo, que nosotros para adelante. Buenas noches, buena cena, que Socio se me ha ido. Socio sale al jardín y hace su vida. El próximo día que aparezca. Vale. Que buenas noches. Y gracias a vosotros por escucharme, por aguantarme. Hasta mañana. Hasta la vista.